Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Área Crítica. Esta vez nos vamos a dedicar a cazar mitos y verdades en el manejo actualizado del trauma. Bueno, hoy estamos con Mariana Feletti, que es emergentóloga del Hospital Evita de Lanús y es miembro del Comité de Trauma de la Sociedad Argentina de Emergencias, y le invitamos con nosotros para hablar sobre algunos mitos y verdades de algunas indicaciones que tenemos en trauma. ¿Cómo andas, Mari? ¿Todo bien? Hola Vicky, ¿todo bien? ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, yo creo que podemos ir haciendo tipo un ping-pong. Vamos por la primera. ¿Qué tan cierto, Perfecto. qué tan mito, realidad o qué evidencia tenemos sobre la utilización de profilaxis anticomicial en trauma? A todos tenemos así como la vieja costumbre de llega un TEC al servicio, fenitoína 100 cada 8. ¿Sí, no? ¿Qué opinas? Mira, sé que es una costumbre que está muy adentro metida en nuestros servicios, en las guardias, en los hospitales de manera general, y es uno más de los tantos mitos que existen. Eh, si bien por ahí en algún momento era la indicación, ya hoy en día hay estudios que nos avalan a no indicar eso a todos los pacientes, ¿sí? De los últimos artículos, los más recientes, la indicación es para el TEC grave. Esto de cabeza, ¿sí? Paciente con Glasgow menor o igual a 8, según algunas bibliografías, o menor o igual a 9, va la profilaxis anticomicial. Pero también hay un par de pacientes que están en un subgrupo de TECs leves y moderados que también podrían beneficiarse, pero es un número bastante reducido, ¿sí? Son más que nada los pacientes con hemorragia intracraneal, con una fractura de cráneo con hundimiento, necesidad de neurocirugía, o pacientes que hicieron una convulsión inmediata después del trauma, y también los que tienen lesión penetrante. Este serían los pacientes de grupos de TEC leve y moderado que tendrían un beneficio claro con la profilaxis. Pero si sacamos estos del camino y nos quedan los TEC leves y moderados sin esas alteraciones, son pacientes que no se benefician de absolutamente nada. Primero, porque la incidencia de una convulsión en este grupo de pacientes está entre 0 y 4%, así que es muy bajo el valor. Y la eficacia de la profilaxis se estudió, se averiguó y es de 0,6%. O sea, sumamos una baja incidencia y una baja eficacia, entonces la recomendación es no utilizar de rutina y solo en los TEC graves y el subgrupo este que mencioné de los leves y moderados. Entonces, es algo que deberíamos dejar de hacer. Para todos los pacientes, no. Total. Y además pensando también de que no es una droga inocua, ¿no? O sea, si vamos a iniciar una profilaxis anticomicial, por ahí podemos usar otras drogas, según, obviamente igual de eso va a depender de lo que tengamos en cada servicio, ¿no? Pero que puedan Claro. tener menos efectos adversos que la fenitoína, ¿no? No, Por por ahí hacer supuesto. profilaxis con levetiracetam o con otras drogas, ¿no? Que es lo que recomiendan las guías, de hecho. Claro, las guías, se estudió mucho el tema de la fenitoína. Es la más conocida, la más estudiada. Sin embargo, también las últimas guías mencionan bastante el levetiracetam, porque se demostró que hay un beneficio, no bien un beneficio, sino que como es una droga con un perfil de seguridad Claro, mejor, y no necesita tanto control, se prefiere en vez de la fenitoína. Pero las dos tienen la misma eficacia. El total. tema sería más que nada eso, los efectos adversos. Y después están las otras drogas que no demostraron tener la eficacia que tienen la feni y el levetiracetam. Totalmente. Bueno, vamos, yo creo que esto estuvo súper simplificado a la perfección. Vamos con otro gran mito o verdad, vos me dirás ahora, en trauma y que es motivo de pelea, yo creo, en muchas guardias. Eh, llega una embarazada al servicio de emergencias Sí, y hay que hacerle imágenes, ¿no? Probablemente ponemos una situación que nos puede pasar clásico de la guardia. claro. Embarazada, siniestro vial, ocupante de auto, con vuelco, con algo de dolor en pelvis y con TEC con alteración del estado de conciencia.
La tomografía, sí o no, el técnico me va a decir que va a ser bajo mi responsabilidad por miedo a que le salga un pez con 7 ojos como el de los Simpsons cuando tenga su parto. Eh, Claro. ¿Qué hago? ¿Qué nos dice la bibliografía, María? Es un tema recontra remil polémico, es un tema de pelea. Por lo menos en mi servicio no nos ha tocado todavía pasar por eso, pero es polémico, es polémico. Hay mucho miedo, hay mucha preocupación. No están todas las personas que trabajan con nosotros actualizadas. Pero está eso, ¿no? Las guías vienen para romper con los mitos que se van perpetuando con el tiempo. Quizás en algún momento hubo algún efecto teratogénico o algo así. Igual también hay que pensar que las tecnologías de imágenes, así como un todo, van evolucionando, ¿no? Entonces me imagino que fue por este lado y también los estudios se hicieron con mejores calidades. Con Claro, y también respecto a por ahí por tomografías desconocimiento, embarazadas. ¿no? Porque por ahí Sí, totalmente. al no haber estudios que avalen que no hacía daño o que no hacía daño en determinadas situaciones, por ahí por desconocimiento está bien que uno tenga miedo y tener Claro, estudios que te avalen por ahí te da un poco más de seguridad para trabajar, ¿no? totalmente. Es que el mito nace de eso, el mito nace del miedo, el mito nace de la incertidumbre, el mito nace de me metí a trabajar en una guardia y hay un profesional que es más grande que yo, entonces sabe más que yo, le pregunto y no está tan actualizado. El mito nace también de cosas en redes sociales, de sueritos de colores, de cosas raras Sí, que vemos por ahí y se perpetúan porque hay gente que tiene bastante llegada. Entonces, uno termina consumiendo estas cosas y no las procesa como debería hacerlo. Entonces, también es trabajo nuestro romper con estas cosas, actualizarnos y pasar adelante el conocimiento. Con respecto a nuestra embarazada politraumatizada, las guías nuevas lo que recomiendan, las guías actuales, es que el tratamiento de la embarazada politraumatizada sea el mismo que de un paciente no gestante, ¿sí? Se hace el ABCD igual, si tiene criterios de imágenes, se tiene que hacer igual. ¿Qué pasa? Con todo este miedo de las malformaciones, de riesgo de cáncer, de muerte fetal, eh, genera un retraso, una demora en las imágenes cuando la paciente sí lo necesita. Entonces yo termino haciendo un maleficio para la madre, para el feto, y no tiene sentido, la verdad que no tiene sentido. Si la paciente requiere la imagen, se tiene que hacer, ¿sí? Eh, lo que plantea las guías son, hay un par de cosas, ¿sí? Pero una que me parece muy importante es el umbral de daño fetal. Lo que nos plantea es que, por ejemplo, una placa de tórax genera 0,02 miligrays de irradiación. El miligray sería la la unidad de unidad, medida la de lo medida. que recibe el cuerpo, que absorbe el cuerpo una masa de radiación. Y una tomografía, si yo hago una tomografía de abdomen y pelvis, me genera más o menos 29 miligrays. Pero si pensamos cuál es el umbral de daño fetal, el umbral de daño fetal es 100 miligrays. Entonces, yo podría hacer a la embarazada 5.000 placas de tórax. Entonces, Exactamente. O por lo menos 3 basando, tomografías de abdomen y pelvis. claro, basándonos en este criterio y en las cosas que fueron estudiadas, yo creo mucho en la ciencia, yo creo que uno estudia las cosas y escribe y lo publica porque sabe. Y también nos ayuda a que nosotros aprendamos y mejoremos también, ¿no? Pero es eso, si hay necesidad, se tiene que hacer sin retraso. Y otra cosa, otro punto importante es que si nosotros nos enfocamos solo en el feto y no en estabilizar la madre, es muy poco probable que sobrevivan la madre y el feto, o sea, se van a morir los dos. Entonces, Totalmente, primero, la prioridad clave es la madre, luego el feto. Si la madre no está estable, el feto muy probablemente no puede sobrevivir. Entonces, si hay indicación, total, se tiene que hacer. Y otra totalmente. cosa, otro punto importante también es la tomografía siendo el estándar para las lesiones traumáticas. Si bien yo tengo otros medios de hacer otros tipos de imágenes con menos riesgo, con menos irradiación, son imágenes que quizás no muestren lo que estoy buscando. Y ahí perdemos tiempo. Totalmente. Entonces, como para resaltar, siempre que hablemos de trauma y embarazo, siempre la prioridad va a ser la vida materna, porque es lo que
va a asegurar que el feto sobreviva. Y me quedo con esto que dijiste vos, de que si la imagen está indicada, se debe hacer y tener en cuenta que es probable que no le hagamos daño siquiera haciéndole la imagen, porque la dosis de radiación que recibe el feto está muy por debajo de lo que es el umbral de daño fetal. Entonces, si está indicado, hay que hacerlo y con seguridad de que no lo vamos a estar dañando, al contrario, lo vamos a estar haciendo un bien para poder identificar lesiones que por ahí no pudimos identificar con otro método. Y ni hablar cuando no son tomografías que involucran el tórax, el abdomen o la pelvis, cuando es, por ejemplo, una tomografía de encéfalo que la podemos hacer con protección en el resto del Tal cuerpo. cual. Entonces, es una ridiculez casi negar un estudio que puede tener una conducta posterior, cuando no tenemos ningún sustento bibliográfico para eso. Totalmente. Tocaste un punto interesante que es la protección. Las sociedades tampoco recomiendan la protección de rutina, ¿sabías? Lo que se pactó últimamente es hablar con el técnico de la de Sí, tomografía ujú, y pedirle que baje la dosis de radiación, siempre y cuando totalmente. no me genere defectos, imperfecciones en la imagen. La Entonces, adquisición de la mientras yo imagen. puedo bajar la radiación y obtener una imagen óptima, mejor todavía. Porque se vio que con la Perfecto. protección a veces genera artefacto, entonces yo Tenía termino artefacto del haciendo técnico. otra tomografía y más Total. radiación. Bueno, eso está re bueno recalcarlo, que son cosas que podemos usar como estrategias, que por ahí no es lo primero que se te viene a la mente, y es importante también siempre el hecho de poder trabajar en equipo, no solamente nosotros Tal como cual. emergentólogos, sino también el equipo de imágenes, los técnicos de imágenes, como para entre todos. Yo creo que lo que muchas veces falta en general en la guardia es un consenso de qué se hace ante esa situación. Por ahí, no sé, frente al ACV todos sabemos que llega, hay que ponerle la vía y llevarlo corriendo al tomógrafo o directamente se le pone la vía en el tomo, pero con el trauma todavía no hay equipos muy definidos de trauma en general en Argentina, Claro. y no está muy protocolizado todo esto. No sé qué te parece a vos. Sí, yo creo que es cuando perdemos tiempo. Total. Si bien uno se dedica a estudiar, a mejorar su conducta, a estar actualizado, si no tenés un equipo que esté sintonizado, conectado con vos, o si es un equipo que cambia todo el tiempo y no te da esta apertura de decir, che, trabajamos juntos, trabajamos en conjunto, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué no armamos protocolos juntos también? Total, Yo creo que es fundamental, y es 100% por y para el paciente. total. Y se Y también, nota cuando tenés un buen equipo y que está y que quiere estar, cómo las cosas funcionan de una manera 1000 veces mejor. sí, yo creo que para el paciente y también para uno, pues cuando por ahí eh, tenemos un mal día, la guardia está desbordada, eh, o no sé, hay mucha cantidad de pacientes, lo que fuere, tener un protocolo también te sirve para vos tener que un margen de error que sea lo mínimo. Porque vos ya sabes que Tal ante cual. esta situación tenés que hacer esto, entonces como que eso también te lleva a poder trabajar mejor. Bueno, y vamos Seguro. con el último mito. Restricción e inmovilización espinal a todos los pacientes, todo lo que se cae, llega, no importa que salga caminando del incidente, le digo, señor, acuéstese en la tabla y lo dejo como la momia. ¿Sí o no? Absolutamente no. No, Gracias. no, no, no. Y si yo pudiera prender fuego a todas las tablas rígidas del mundo, lo haría. Mira, también Que es la tema tabla está muy polémico, buena para trasladarlos, ¿no? Pero después no tiene claro. otra función. De hecho, es la única función que tiene la tabla. La tabla sirve únicamente para extricar y nada más. Dejemos de largar el paciente ahí 17 horas sobre la tabla hasta que Y venga eso. tu compañero de trauma a evaluarlo. Por favor, no hagan eso. Claro, esa es mucha, esa la he escuchado muchas veces. No, no, no le saquemos la tabla hasta que no venga el traumatólogo. No, rarísimo eso. Pero bueno, contanos, ¿hay algo de evidencia que nos permita decirle, no, bueno, yo no le puse el cuello o no le dejé la tabla por alguna razón en particular? Lo de la tabla saquémoslo porque ya sabemos que no hay ninguna razón, pero el cuello o la inmovilización cervical, que puede ser tanto con el collarín cervical como en conjunto con los inmovilizadores laterales. Mira, el tema de collar también, polémico, se sigue usando, es quizás el mito haya nacido allá en los años 60,
era una preocupación por generar daño secundario a una lesión espinal, ¿sí? Ujú. Y va de la mano con toda la mejoría de la industria automovilística, con eso la cantidad de incidentes de vía pública también. Pero hoy por hoy, no sé, estás en la guardia y llega un paciente con una fractura de tobillo y tiene tabla y collar Tiene y como, tabla y collar. Y el collar ¿qué, mal qué puesto, pasó? obviamente. Sí, es muy difícil ver un collar bien puesto, la verdad, pero yo siento que es un objeto que genera seguridad. No sé, me da la sensación de que voy a buscar un paciente en la escena, bueno, le pongo el collar porque va a estar más seguro, no se va a mover. Y ya se sabe que no es así. O sea, quizás no tenga un movimiento en uno de los ejes, pero sí puede mover la cabeza para los lados. Total. Depende también de la técnica del que le coloca el collar. Depende de un montón de cosas. Lo que se vio en las últimas evidencias, se habla bastante de los daños, ¿no? Se habla de no usar de manera rutinaria, que los pacientes sean individualizados y seleccionados. Por ejemplo, un paciente con un nivel de conciencia alterado, un paciente que esté alcoholizado, que esté sob efectos de estupefacientes, un paciente con dolor en la línea media cervical, eh, un paciente cuya cinemática haya sido de alto impacto. No sé, vas a buscar el paciente en la escena y chocó y el auto abrazó el poste. Eso Claro, o nos hay un habilita. muerto, por ejemplo, o salió despedido, son todas Claro, cosas que le hacen pensar en trauma de alta energía. claro. Todo lo que sea trauma de alta energía, nosotros estamos habilitados a usar el collar. Sin embargo, una vez que el paciente ya esté bajo techo hospitalario, la indicación es realizar el ABCD claramente, el examen físico. Si con estas dos cosas no logramos identificar que hay una inestabilidad o una lesión, usar un recurso de imagen y sacar el collar lo más pronto posible si el paciente no tiene Y lesión, ese recurso ¿sí? de imagen, idealmente, lo que dicen las guías es que debe ser una tomografía, ¿no? Que es Sí, sería el gol estándar para diagnosticar lesiones cervicales. Y bueno, en el caso que no tengamos, se pueden complementar con una placa, pero hay que hacer la triple placa, que es la frontal, la lateral y la que tiene la boca abierta para identificar la apófisis odontoides, que eso por ahí es un poco claro. más difícil de conseguir en la guardia. Y ahora vos hablabas Sí, de no. algunos tips para qué pacientes sí se los pondría. Cuando hablamos de eso, hablamos probablemente de lo que son las reglas canadienses o los criterios Nexus que nos permiten como un poco abrir las aguas, ¿no? Tal cual. Para tomar Son decisiones. dos herramientas que podemos usar justamente para tomar decisiones. El Nexus particularmente se crea a la raíz de radiografía sí o no. Viste que el paciente llega un politraumatizado o un polirraspado y hacemos placa de cervical, placa de tórax, panorámica de pelvis y una tomografía de cerebro por las dudas. Por las dudas. Entonces, los criterios Nexus nace de ahí, placa sí o no. Y entonces en un momento se extrapola a collar sí o no, porque si a mi paciente no le pongo el collar, no hace falta una placa, ¿no? Lo que dice el Nexus es evaluar 4 o 5 puntos de este paciente, ¿sí? Sería ausencia de dolor en línea media, ausencia de intoxicación, si el nivel de conciencia es normal o no, si hay déficit neurológico focal o si hay lesiones distractoras. Son 5 puntos. Con estos 5 puntos, yo mirando a mi paciente haciendo un examen físico, puedo decidir, ¿pongo el collar o no pongo el collar? Y eso nos facilita bastante porque es simple y es rápido. Si yo veo alguna de estas alteraciones, mi paciente está borracho, mi paciente tiene un Glasgow de 13, mi paciente iba, como dijiste vos, ocupando un auto, que salió una persona despedida por el vidrio y está muerta, tiene una fractura, no sé, de fémur expuesta, que me habla de alta energía, es de buena praxis dejarle con el collar hasta que llegue al hospital. Y después seguir los pasos que había mencionado antes, ¿no? Tratar de retirarlo lo más pronto posible si no tiene indicación y si no tiene ninguna de estas alteraciones. Totalmente. Y lo otro que también hablan mucho las guías, sobre todo si alguno que nos está escuchando quiere leer, hay un consenso argentino de restricción en el movimiento espinal, que está buena las cosas que postula, eso después se puede complementar con una bibliografía de mejor calidad,
pero lo que postulan es que se vio que no hay mayor incidencia de lesiones secundarias por no extricar al paciente totalmente inmovilizado, sino que a veces la misma contractura que genera el paciente para extricarse solo, siempre y cuando el paciente, como dijimos, no esté intoxicado, esté lúcido, no tenga otros estigmas de un trauma de alta energía, se vio que el paciente se extrique solo y la propia contractura que generan los músculos hace que no sea necesario extricarlo y que no hay una mayor incidencia de lesiones secundarias por hacer esto. Claro. Y también está uno de los miedos que yo me imagino que sea uno de los principales es, ¿le estoy generando más daño a mi paciente si no le pongo en una tabla y en un collar? Y la realidad es que se demostró que solo hay un 2% de los pacientes con traumatismo cerrado que tiene una lesión en la médula espinal, que tiene una fractura inestable que genere una lesión. Entonces, no sé, sería razonable pensar que nosotros con nuestras manos y con nuestras fuerzas podemos generar tal daño, siendo que en el mismo incidente no se generó. No sé, un choque de auto a 120 kilómetros por hora, yo tengo esta misma fuerza para generar daño a un paciente. Entonces son muchos, muchos puntos, muchas cositas que tenemos que pensar a la hora de someter el paciente a estos ítems, porque hay también un montón de efectos adversos. El dolor nos puede desorientar en el examen físico. Quizás el paciente ni siquiera tenga dolor en línea media, sino que tenga el dolor por estar acostado Dolor sobre la tabla. paravertebral, que es lo que Hay mayormente tiene. Claro, tal cual. Se generan úlceras por presión ya en los primeros 30 minutos por la hipoxia y la hipoperfusión, entonces otro daño a mi paciente. Hay dolor lumbar por estar en la tabla. Hay compresión de la vía aérea superior. Si yo tengo que hacer un manejo de vía aérea también se hace más dificultoso. Riesgo de broncoaspiración. Y si vamos al TEC, que es uno de los monstruos de la guardia, aumento de la PIC, aumento del diámetro del nervio óptico, eso nos lleva a pensar en hipertensión endocraniana y es un montón para el paciente. O sea, le estoy generando cada vez más daño en vez de sacar el collar, hacer las maniobras correspondientes, hacer imágenes y sacar este objeto del camino, Lo más rápido posible. Bueno, creo que la tal verdad cual. pasamos por tres grandes mitos, Mari. Creo que podemos dejarlo también para una parte 2 para ir desandando otros mitos del trauma. Y obviamente en la descripción igual le vamos a dejar bibliografía para que ustedes puedan sacar su propia verdad de los hechos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Mari. Gracias por la invitación.